día de hoy vamos a hablar acerca de las escuelas criminológicas y el impacto que tienen en el Ecuador. Vamos a dar una breve introducción. Estas escuelas criminológicas buscan entender y estudiar el por qué el criminal cometió el delito y cómo éste puede ser remediado o reparado en la sociedad. Aparte de esto, también se busca cómo éste se puede volver a reinsertar en la sociedad en algunas escuelas. Ok, vamos a iniciar con la primera escuela, es la escuela clásica. Como su máximo representante tenemos a Cesare Beccaria con la publicación de su libro en 1764 de los delitos y las penas. Aparte, esta escuela clásica no sabían que se denominaban como clásicos, sino se los denominó así por su tipo de pensamiento muy clásico. El contexto en el que estaba esta escuela era el siglo de las luces. El contexto que nos explica Beccaria en su libro era un contexto de guerra en donde se crea el contrato social, y es decir, se crea la ley y la norma, y el ser humano vive en una sociedad porque existe la ley y la norma, o si no, fuera una sociedad de caos y de desorden. También nos explica la importancia de que exista la educación como la herramienta adecuada para acabar con todo el tema de las inconductas o de la criminalidad. Entonces, y también los autores de esta escuela tenían pensamientos muy parecidos, lo cual era buscar la proporción entre pena y de delito. Beccaria estaba totalmente en contra de la pena de muerte, de la tortura, de tratos crueles e inhumanos hacia el ser humano, sino buscaba de que cumpla con la pena por el delito cometido, pero que se dicte la pena según el delito que cometió, ya que en esa época no existía una humanización en la ley. El derecho penal no era correcto, entonces con esto se dio un gran desarrollo. En el Ecuador, el contexto de esta escuela es muy importante porque nos habla acerca de que la educación puede cambiar a una sociedad, lo cual es muy cierto, porque si aplicamos la educación y nuestro Estado se dedica a mejorar el ámbito de la educación, va a mejorar y ya no va a existir tanta criminalidad, porque la criminalidad surge desde la desigualdad, desde la pobreza, el no tener oportunidades. El darle oportunidades a la gente va a permitir que se bajen los índices de criminalidad. La segunda escuela que nosotros podemos encontrar es la escuela positivista, con su gran autor Cesare Lombroso. Él clasificó a 6 tipos de delincuenciales: al delincuente nato, al delincuente loco moral, al delincuente epiléptico, al delincuente loco, al delincuente pasional y al delincuente ocasional. Estos 6 tipos de delincuentes los categorizaba cada uno. Esta escuela, o sea, Lombroso iba a las cárceles y estudiaba el cerebro y se burlaba mucho de los pensamientos muy clásicos que tenían la anterior escuela. Decían que el pensamiento de él, el estudiar el cerebro humano y entender todo su sistema, era importante para entender el por qué el ser humano comete este delito. En la perspectiva ecuatoriana no me parece tan importante aplicar esta escuela, puesto que yo siento que estaríamos juzgando mal a una persona, porque el delincuente nato, por ejemplo, no se pudo desarrollar de manera correcta su cerebro y, por ejemplo, por lo general vamos a la calle y vemos una persona que no tiene rasgos físicos bonitos o no es tan agradable para nuestra vista y ya tenemos miedo, ya nos asustamos, lo cual estamos incurriendo en juzgar a una persona sin antes conocerla. Quién sabe si tiene incluso hasta más valores que cada uno de nosotros. Entonces, esta escuela no me parece muy buena. La siguiente escuela es la escuela de Chicago. La escuela de Chicago, esta escuela nos habla acerca de la migración. O sea, cuando existió una máxima ola de migración, como el denominado sueño americano, donde muchas personas empezaron a migrar. Tenemos el caso en Estados Unidos en que, por ejemplo, Ecuador está migrando una gran ola ahorita de ecuatorianos inmigrando a este país de forma ilegal a través del Darién o de México, lo cual hace que corra en peligro su vida. Y aparte de eso, se debería crear un plan de contingencia nacional para que la gente ya no salga del país, sino venga acá, trabaje acá, luche por sus sueños acá. ¿Por qué se van? ¿Por qué migran? ¿Por qué hay pobreza? ¿Por qué hay desigualdad? ¿Por qué no hay la misma oportunidad para todos? Entonces nosotros deberíamos buscar darles las mismas oportunidades a cada uno. Es algo imposible porque la sociedad está muy dividida.
lo cual vamos a estudiar en la siguiente escuela, que es la escuela sociológica. Esta escuela sociológica busca entender el desequilibrio social y busca comprender el comportamiento humano dentro de la sociedad. Como nosotros sabemos, vivimos en una sociedad ecuatoriana muy desigual, muy criminal, en la cual el crimen perpetra correctamente, la cual busca a través de la necesidad, roba, mata y hace actos indebidos o inconductas. Entonces, desde mi punto de vista, se debe mejorar la educación, la seguridad social, darles a las personas más plazas de empleo y oportunidades para acabar con la corrupción, para acabar con las desigualdades, para acabar con las injusticias sociales, entre otros factores que provocan que tengamos una sociedad desigual. Entonces, la última escuela es la escuela anómica. Esta escuela anómica nos dice que ya el Estado básicamente es un Estado sin ley, en donde no se aplica lo que está escrito en la Constitución, donde el soberano hace lo que él quiera, donde existe el outsider, la persona que comete la criminalidad. Por lo tanto, esta escuela es muy importante para nosotros conocer lo que va a pasar en un futuro si no se aplica correctamente la norma, si el presidente hace lo que quiere, no lo que le está escrito en la Constitución o lo que sus ciudadanos le piden. Como conclusión de estas escuelas, en el Ecuador la realidad es muy difícil porque existe pobreza, desigualdad, corrupción, entre otras inconductas. Para mejorarnos como sociedad, nosotros necesitamos una sociedad de valores, de cultura, de educación, de desarrollo. ¿Cómo nos podemos desarrollar? Al estudiar, al prepararnos. Es la única herramienta que nosotros tenemos para mejorar como sociedad, además de los valores insertos en la sociedad. Muchas gracias.